Hoy quiero mostrarles una visión del Player's Handbook o el manual del jugador de Dungeons and Dragons. Esto para aquellas personas que quieren empezar a jugar y que sepan qué es lo que hay aquí adentro dentro del Player's Handbook. Entonces le vamos a estar dando una visual rápida, espero que esto dure máximo 10 minutos para que sepan qué es lo que hay aquí. El Player's Handbook son las reglas de Dungeons and Dragons. Entonces, empecemos a ver. Tenemos la lista de contenidos. Podemos ver que incluye la parte de cómo crear un personaje paso a paso, cuáles son las razas, cuáles son las clases, los personality traits, son como que las características de un personaje, el equipamiento que puedes tener, opciones de customización. También se tiene ability scores, las habilidades, cómo se hace la aventura, combate. La parte 3 tiene que ver con la magia, y luego vienen los apéndices, que son las condiciones, dioses del multiverso, los planos de la existencia, algunas estadísticas de criaturas y los character sheets. ¿Okay? Son 317 páginas de contenido de este hermoso juego. Entonces empecemos a ver qué hay. Primero se habla con una introducción. Aquí Wizard of the Coast les gusta describir qué es lo que se hace, cómo es una partida de Dungeons and Dragons, qué es lo que hace el DM. Te explica cómo usar el libro, para qué sirven los dados, cómo son las aventuras, cuáles son los 3 pilares del juego, en donde exploración, interacción social y combate son los 3 pilares del juego, en donde cada uno va a tener igual peso durante las aventuras. ¿Okay? Miren, algo por lo que se caracteriza quinta edición es por lo hermoso de los artes. Entonces lo primero es cómo crear un carácter paso a paso. Entonces lo primero que tienes que hacer es escoger una raza, luego escoger una clase, luego determinar cuáles son sus ability scores. Hay tablas que te indican qué hacer. Luego la parte número 4 es describe cómo es tu personaje, escoge su equipamiento y únelo todo y prácticamente ya tienes tu personaje. Entonces también te explica cómo funciona lo de los niveles, cuáles son los puntos de XP que necesitas para avanzar de nivel. Se llega hasta nivel 20 y luego te va explicándolo el nivel de proficiency o skill que va a tener tu personaje a medida que va avanzando. Luego llegamos al capítulo 2, en donde se definen las razas, escoger una raza. Tenemos a los enanos y a partir de ahora vienen cada una de las razas disponibles. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, empiezan los enanos. Te lanzo una historia de qué son los enanos, cuáles son sus clanes, cuáles son sus reinos. Te dan nombres de enanos para escoger. Te dicen qué tipos de raza hay de enanos. Luego vamos a los elfos, lo mismo. Te da los nombres de los elfos, los distintos tipos de elfos que hay. Te explica los drow, que son los elfos oscuros que viven debajo de la tierra. Te echa el cuento de por qué esos elfos viven debajo de la tierra. Vienen los halflings, que serían como los hobbits del Señor de los Anillos, los medianos. Tenemos a los humanos. Los humanos tienen ciertas características. Luego vienen los dragonborns. Los dragonborns son estas criaturas que son como dragones humanoides. Luego tenemos a los gnomos, a los medios elfos o half elves con sus listas de nombres. Tenemos a los half orcs, que son los medios orcos. También a los tieflings, que son estas criaturas como diablos, hombres diablos. Y luego llegamos al capítulo número 3, que se trata de las clases que pueden ser tus personajes. Hay muchas tablas. Vemos que las clases que se listan en este libro son el bárbaro, el bardo, el clérigo, el druida, el fighter o peleador, el monk, el paladín, el ranger, el rogue, que es como el ladrón, el sorcerer, el warlock y el wizard. Estos 3 últimos son los spellcasters principales. Entonces empezamos. Cada una de las clases te va a decir de qué se trata, de cuál es tu background, cuál es el origen de tu personaje, qué es, cómo puede ir avanzando y qué cosas va ganando tu clase a medida que vas avanzando de nivel.
te define con cuántos puntos empiezas de vida, cuántos vas aumentando, cómo empiezas con tu armadura, cuáles son tus armas con las que empiezas, con qué skills tienes habilidades principales, y luego te va diciendo cada cosa que vas ganando a medida que vas avanzando nivel. Características, por ejemplo, Brutal Critical. Cuando eres de 9º nivel, puedes lanzar un dado adicional para dar un dado más de daño. Y así cada clase va a tener estos componentes que vas ganando a medida que vas aumentando de nivel. Luego viene el bardo, que tiene que ver mucho con la música y la magia. Aquí está la tabla de los spells o hechizos que va ganando el bardo y de qué nivel a medida que él va aumentando de nivel el carácter del jugador. Luego tiene varios colegios en donde el bardo gana como que distintas cosas dependiendo del colegio que venga. Luego vienen los clérigos, igualitos, son spellcasters, su magia viene de la divinidad y conexión con su dios. También tiene varios domains o dominios, el divino, el destructivo, el del conocimiento, y depende de qué path o camino agarres con tu jugador, vas a ganar distintas cosas. Hay muchos niveles. Viene luego el druida, que tiene que ver mucho con el druida, con la naturaleza. También es spellcaster, gana de spells de distintos niveles a medida que el personaje va aumentando de nivel. Hay círculos de druidas, que es parecido, dependiendo de cuál agarres, vas agarrando cosas diferentes. El fighter tiene habilidades, más que todo, no de spells, sino de habilidades, como qué tipo de cosas y daño puede ir haciendo tu personaje a medida que se va haciendo más experto. Y hay distintos arquetipos marciales que son como las escuelas de los druidas, los círculos de los druidas, las escuelas del bardo. Estos tienen, es como que el fighter se especializa en un arquetipo marcial. Tenemos a los monjes, que ellos canalizan la energía con su concentración. Es como tal cual un monje tibetano que aprende a pelear y según su concentración el tipo va desarrollando diferentes cosas y habilidades. El paladín, que el paladín es el representante del dios, el que canaliza su energía divina a través de la conexión con su dios. A diferencia del clérigo, el clérigo tiene magia porque la transmuta a través de su dios. El paladín lo que hace es representa a su dios en la tierra y lucha por él, por lo tanto tiene un favor divino para pelear. También tiene spellcasting. Spellcasting es como que hechizos. Luego viene el ranger, que es como el guardián. Es alguien tipo Aragorn del Señor de los Anillos, alguien que es mucho de conocer su entorno. Viene el rogue, que es ese asesino, el ladrón. Tiene distintos también arquetipos. El ladrón, también está como que el trickster, el que hace cierto tipo de travesuras o algo así. Luego viene el sorcerer. El sorcerer también es alguien que toma su energía de la naturaleza. También tienen orígenes según su ancestro. Viene el warlock, que el warlock es alguien que toma su energía del conocimiento oscuro. Habla mucho. El wizard es como que el que hace hechizos que tiene que ver más con el estudio. El mago es el que aprende a hacer hechizos, por lo tanto que estudia, y definitivamente es uno de los más poderosos personajes que puede hacer daño a través de los spells o hechizos, ¿no? Tiene que tener un libro, tiene que estudiar, tiene que haber atendido a una de las 7 escuelas de magia. Y luego llegamos al capítulo 4, en donde te habla de tu personalidad y background. Luego que ya definiste cuál es la raza, cuál es la clase de tu personaje, ahora vas a decir cuál es su origen y cuál es su personalidad. Defines raza, sexo, tamaño, o sea, cuando ganas. Aquí te explica lo de la inspiración. Cuando tú tratas y roleas a tu personaje de una forma correcta, el Dungeon Master te puede dar inspiración, que es un dado adicional de 20 que lo puedes usar en cualquier lanzamiento. Te habla de los charlatanes, el criminal. ¿Cuáles son esas backgrounds, orígenes del personaje? Hay muchas tablas que te ayudan como a lanzar el dado y al azar escoger cuáles quieres que sean esas características de tu personaje que lo van a definir. Hablan del ermitaño, el outlander, el marinero. Luego empezamos con el equipment. Aquí se define mucho de cuáles son las monedas, cuánto vale cada moneda, con cuánto empieza cada una de las clases,
Aquí están los armamentos, aquí esta es la parte del Heavy Armor, Light Armor, cuáles son las armaduras, cuánto te da de Armor Class, cuánto vale, cuánto pesa, si vas a tratar de hacer un lanzamiento de stealth o de sigilo, si te da desventaja en el lanzamiento. Luego vienen todas las armas, te dicen qué tipo de armas son, cómo son las distintas tipos de armas, si son finas, si son pesadas, si son ligeras, si son de ataque de rango, etc. Y luego, igualito que el Armor Class, te dice cuánto valen, qué puedes hacer con ellas, cuánto pesan. Y luego vienen otro tipo de lo que llaman Adventuring Gear, que es que otras cosas hay: cuerdas, botellas, aceites, pociones, cadenas, camas, carpas. Todo está definido aquí con el precio que tiene. Entonces, si un jugador llega a un pueblo, ya se sabe hasta cuánto es el precio estándar que un jugador puede comprar ese tipo de utensilios en el pueblo. Y luego te dan una breve descripción de cada uno. Luego hablan de los montajes, o los mounts, los animales de carga. Y luego habla del estilo de vida. ¿Qué estilo de vida lleva tu personaje? ¿Qué es lo que gasta tu personaje en su día a día? Y luego vienen los trinkets, que son como utensilios variados, que son muy ricos a la hora de darle sabor a la aventura. Por ejemplo, una pipa que al aspirarla echa burbujas. Es algo que nadie se explica por qué, pero existe en el mundo de Dungeons & Dragons. Luego, las opciones de customización. Aquí se habla principalmente del multiclassing, que se trata de cómo tú puedes ir cambiando de clases o agarrando niveles de distintas clases a medida que avanza tu personaje de nivel. Habla muchísimo de cuáles son los tipos de multiclassing, y luego viene la parte 2 del juego, en donde entramos ya a cómo se juega. Ya vimos todo esto tiene que ver con el personaje, son 170 páginas. Ahora la otra mitad del juego tiene que ver con las reglas del juego. Entonces empezamos usando los ability scores o las habilidades, que esto viene definido por la clase y raza de tu personaje. ¿Qué es el advantage? ¿Qué es el proficiency? Cómo se usan las habilidades, cómo son los checks que te pide el Dungeon Master, cuáles son los checks de destreza, de inteligencia, de constitución, de los distintos atributos de tu personaje, qué son los saving throws, que una cosa es un check, cuando tú dices quiero hacer eso, lanzas un check, y otra cosa es un lanzamiento de salvación o un saving throw, que es en donde a ti te va a pasar algo, en donde tú tienes que reaccionar y tienes que lanzar un dado también de tus habilidades. Luego te habla del adventuring, o sea, cómo se aventura. Entonces te habla de cómo transcurre el tiempo, cómo te mueves, a qué velocidad, qué puedes ver, qué no puedes ver. Luego habla de social interaction, que es otro de los pilares. Cómo puedes hacer role playing, o rolear. Te da consejos de cómo hacer todo, resting, cómo descansas, qué haces entre las aventuras. Y luego viene una de las partes más interesantes, que es el combate. En el combate te explica cómo es la iniciativa, qué pasa cuando empieza, qué puedes hacer en tu turno, qué acciones puedes tomar en tu turno, cuando tienes roles de ataque, cómo puedes atacar, qué daño haces, cuáles son los tipos de daño que existen. Y luego la última parte tiene que ver con la magia. Las reglas de la magia. Es un capítulo extenso porque te explica qué es un hechizo, qué es un spell, qué tipos de spell hay, los spell slots o casillas de spells, cuántas tienes, cuántas puedes usar. Otra vez repasa cuáles son los tipos de las escuelas de magia, cuánto tardas en castear un spell, qué componentes necesitas, cómo son los distintos tipos de formas de un spell, si es un spell que sale en una línea recta, si es un cono que se expande, si es un cilindro que sale del piso, si es una esfera que sale de un punto. Aquí te dice más o menos visualmente cómo deberían ser. Y luego viene una lista de todos los spells por nivel, y si se dan cuenta vienen separados por spell de bardo, spell de clérigo, y así van. Y luego tenemos la lista de cada una de las clases que tienen spells. Y luego empiezan los spells. Todos estos son spells. Esto es, por ejemplo, esto es un spell. ¿Ok? Te dice cuánto es el casting time, es una acción, o sea, cuánto tiempo tienes para castear el spell. Una acción. El rango te dice que el punto empieza desde ti en un radio de 10 pies. Se necesitan componentes somáticos, que son los movimientos y verbales, tienes que hablar. La duración
Tiene concentración el spell, que también te explican qué es concentración, y la duración es hasta 1 hora. Y luego viene el espacio en donde te describe cómo funciona el spell. Con este cuadrito ya tú sabes qué puede hacer, qué no puede hacer. Si tú lo tienes, lo puedes castear, lees y dices, hago esto, junto con tu Dungeon Master. Luego vienen spells, spells, spells. Hay muchísimos. A ver, ¿hasta cuándo? Ok, y terminamos la sección y luego vienen las condiciones. Esto ya es un apéndice, es el apéndice A. Aquí te habla de qué condiciones tienen los personajes, qué le pasa a los personajes. Un personaje puede quedar agarrado, puede quedar asustado, puede quedar sordo, puede quedar encantado, puede quedar ciego. ¿Qué pasa? Y aquí te describe las distintas condiciones que puede sufrir un personaje. Luego viene el apéndice B, en donde habla de los dioses del universo. Habla de todas las deidades que representan, cuál es su alineamiento, cuál es su símbolo en distintos settings de Dungeons and Dragons. Luego el apéndice C habla de los planos del mundo de D&D, cuáles son los planos, el positivo, los externos, los negativos. Aquí hay una copia hermosa de cuáles son los distintos planos del mundo. Luego viene el apéndice D, te trae estadísticas de criaturas para que las puedas usar. Generalmente son criaturas en las que un druida o un humano se puede transformar. O sea, generalmente no son monstruos, las puedes usar como monstruos, pero están aquí en el Player's Handbook, o el manual del jugador, para que puedas saber si te transformas en una criatura, tienes esa habilidad, cuál es su stat block, cuáles son sus stats. Y luego viene esta parte es interesantísima, que es la parte de lectura inspiracional. Y aquí dictan varios libros de los cuales puedes extraer muchísimo para inspirarte a jugar D&D. Por supuesto está El Señor de los Anillos, por supuesto está Lovecraft, hay mucho material. Y luego viene el índice. Y al final tienes una copia del character sheet, la hoja del personaje, que la puedes sacar copia y listo para jugar. ¿Okay? Esto es el Player's Handbook, espero que les haya gustado. Por favor, acuérdense de darle like a este video. Sería bueno si déjenme su comentario si quieren que haga un review parecido del Dungeon Master Guide, y a lo mejor podemos ver hacer reviews rapiditos de algunas aventuras, ¿ok? Si les gustó, por favor suscríbanse, denle a la campanita, denle like, dejen sus mensajes abajo, qué les gusta, qué no les gusta, qué les gustaría ver. Y bueno, somos D&D PTY, la comunidad rolera de Latinoamérica. Saludos.